un común denominador que tienen tanto la primera lectura como el Santo Evangelio es el siguiente. Te deja un sabor de un cierto desapego por el ayuno y te propone otro tipo de actividades que superan las condiciones del ayuno. En el Santo Evangelio nos dice: si estamos cara a cara con Jesús, si estamos sentados a la mesa con Jesús, si Jesús habita en nosotros de una manera íntima y profunda, ¿cómo vamos a ayunar? Lo mismo sucede con la primera lectura, que nos propone un ayuno más agradable aún. La mortificación, que no solamente consiste en encorvar la cabeza, acostarse sobre saco y ceniza, sino más bien romper las cadenas injustas, levantar yugos opresores, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, abrir la casa al pobre sin techo, visitar al desnudo, no dar la espalda al propio hermano. Y muchos ilusoriamente decimos: pues ya ves, pues ya te decía yo que el ayuno no era tan importante, pues si ya estamos con Jesús, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos si mejor hagamos obras de misericordia, no? El problema radica en que ni estamos con Jesús, ni hacemos obras de misericordia. Comprender estas lecturas es interpelarnos. Verdaderamente mi vida está empapada del Señor. Verdaderamente, como decíamos ayer, estoy dando frutos para que alimenten la vida de la iglesia, la vida de la sociedad, la vida de mi familia. Brotan de mí frutos que manifiesten la presencia del Señor. Entonces sí puedo decir que Jesús está conmigo. O en el tono de la primera lectura, ¿a cuántas personas estoy ayudando en este momento? ¿A cuántas personas les estoy tendiendo una mano? ¿Les estoy ayudando a salir de sus necesidades? ¿A cuántos presos he ido a visitar? ¿Con cuántos he compartido mi pan? ¿Seguro que a ningún hermano le doy la espalda? ¿Seguro que a ningún hermano lo he maltratado? Entonces, cuando uno se hace esas preguntas, uno se interpela y uno dice: verdaderamente, ni estoy haciendo las obras que yo quisiera hacer, ni tengo a Jesús tan dentro de mi vida como lo debiera de tener. Y entonces vemos la necesidad del ayuno, vemos la necesidad de la mortificación, que es a lo que la Cuaresma nos invita a vivir y nos invita a reflexionar. Por todas aquellas obras de caridad no llevadas a cabo, por todas aquellas obras de misericordia que yo no soy capaz de hacer, por todas aquellas cadenas injustas que yo no me he atrevido a romper. Señor, humildemente te ofrezco mi ayuno. Ahora, en el caso del Santo Evangelio, los discípulos de Jesús están felices porque tienen a Jesús con él sentado a la mesa. Por eso no ayunan. Señor,
Permíteme ofrecerte mi ayuno humildemente, porque yo no te recibo con la dignidad que te debiera recibir, porque yo no celebro la Eucaristía con la disposición y la preparación que debiera de hacerlo, porque ciertamente cuando me alimento de la Eucaristía no lo manifiesto a los demás como tú nos dices, y comparto lo que tú me das cuando celebro contigo la Eucaristía. No, Señor, no te tengo conmigo como yo quisiera. Por eso te ofrezco humildemente mi ayuno. Dice Jesús, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Yo te la pongo al revés. ¿Cómo podemos nosotros ausentarnos del ayuno cuando el Señor todavía no está con nosotros? Mientras Dios no esté con nosotros, como nosotros sabemos que debiera de estar, abrámonos al ayuno, abrámonos a la mortificación. Lo sabemos. ¿Qué me aparta de mi Señor? La vida de pecado. Si hay pecado en mi vida, no puedo decir que estoy plenamente sentado a la mesa con mi Señor como lo hacen sus discípulos, porque yo sé que el pecado me aparta de mi Señor. Si los discípulos de Jesús no llevan luto porque están cara a cara con Jesús, si nosotros nos reconocemos pecadores, debiéramos experimentar una santa tristeza. Si la presencia del Señor nos causa alegría, y es lo que cantaremos en la Pascua, alegría, hermano, si es que nos queremos, es porque resucitó. Si la presencia de Dios nos causa alegría, cuando nos damos cuenta que Dios no está con nosotros por el pecado que llevamos cargando, ¿qué nos debe de causar? ¡Ay, qué alegre soy! ¡Qué alegre soy por mi vida de pecado! ¡Qué alegre soy porque hay una barrera que me divide entre Dios y yo! No. Cuando nosotros reconocemos el pecado en nuestra vida, nos llenamos de tristeza, porque sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Y si Dios no está con nosotros, entonces sí nuestra vida se llena de tristeza. Así como la Iglesia nos enseña a que debe de haber un santo temor de no apartarnos de Dios, lo que le llamamos el temor de Dios. Así también nos enseña que debe de haber una santa tristeza cuando estamos apartados de Dios. Y regreso al sacramento de la confesión. Cuando tú te vas a confesar, nos enseña el catecismo, primero debemos de hacer un examen de conciencia. Hagamos permanentemente exámenes de conciencia. El examen de conciencia nos hace crecer en la humildad, en la sensatez, para reconocer el pecado que hay en nuestra vida. Al menos yo te recomiendo una vez al día, haz tu examen de conciencia. Preferentemente antes de dormir, revisa tu día, revisa en dónde te fue mal, sobre todo en dónde le fallaste a Dios, y haz un propósito de que al siguiente día le puedas cumplir como tú sabes que le debes de cumplir. Si tú haces este ejercicio todos los días,
Vas a crecer en humildad. Vas a crecer en verdad en tu vida, porque te darás cuenta de qué estás hecho y cuáles son tus debilidades. Cuando nos vamos a confesar, además del examen de conciencia, se nos invita a experimentar un dolor profundo de los pecados. Eso, queridos hermanos, hermanas, es la santa tristeza. Experimentar una tristeza porque he ofendido a Dios. Experimentar cierta tristeza porque estoy apartado de Dios. Una tristeza porque no he dejado entrar a Dios en mi vida como yo sé que lo debería de dejar entrar. Esa debe de ser para nosotros la verdadera causa de tristeza. Y cada logro que nosotros hagamos diariamente debe de ser un logro anclado en la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy pude terminar el día sin cometer este pecado. Mañana podré terminar el día sin criticar a nadie. Pasado mañana podré terminar el día sin cometer excesos. Cada día que tú vences con la gracia de Dios una carencia es un verdadero triunfo. El verdadero triunfo de la vida que nos llena de inmensa alegría. Los discípulos de Jesús no ayunan porque tienen cara a cara al Señor. Yo les invito a que seamos lo suficientemente humildes para decir, nos falta todavía. Todavía tenemos muchas limitaciones que nosotros hemos antepuesto para vivir esa realidad de estar cara a cara con nuestro Señor. De eso se trata el ejercicio cuaresmal. De eso se tratan los 40 días que estamos viviendo de la mano de nuestro Señor en el desierto. Mirar nuestro interior, reconocer nuestras miserias y pedir a Dios que con su gracia nos ayude para poderlas superar. Dispongámonos pues en este tiempo de Cuaresma a caminar con Jesús, caminar de la mano de Jesús para ir a Jerusalén con Él, para dejarnos apresar con Él, para morir con Cristo, pues si morimos con Cristo, sabemos que resucitaremos con Él. El hecho de que sea Cuaresma no nos quita tampoco la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y si algo nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús, es también a vivir esa santa tristeza por aquellos que no lo aman, por aquellos que se olvidan de Jesús, por aquellos que no le responden como le deberían de responder. El anuncio de la Iglesia sigue siendo el mismo, la conversión. La Iglesia no tiene otro anuncio más grande que predicar la conversión. Y si tú ya estás convertido, hay que dar testimonio. Hay que manifestar nuestro testimonio con obras concretas que reflejen que me he convertido, que Dios ya habita en mi vida y que el Señor nos invita en este día a que esa tristeza sea una santa tristeza para seguir caminando y esforzándonos para que en un futuro el Señor verdaderamente se haga presente en mi vida, en mi familia, en mi sociedad y sobre todo en mi comunidad cristiana. Que así sea.